queridos amigos, y seguimos, y ahora estamos con dos profesionales que nos van a ayudar, y yo estoy muy feliz porque sé que abordándolos desde los distintos enfoques, desde el enfoque pedagógico y desde el enfoque psicológico clínico, pues esto va a ser a todo dar para ustedes, papás y mamás. Por eso están acá la psicóloga María Lourdes Fuentes, ella es psicóloga clínica, y también tenemos a la licenciada Milagros Samamé, ella es especialista en pedagogía, y vamos a abordar el tema cómo manejar el miedo en los niños y otras conductas infantiles. Así es que les doy la bienvenida. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal aquí ustedes en la experiencia como psicólogas y abordando este tema del miedo? ¿Qué tanto impacta el miedo en los niños? Bueno, si lo tenemos que ver desde un punto de vista clínico, como clínico, ojo, de repente voy a decir un comentario de repente un poco complejo, pero el miedo es algo que cala en nuestro hipotálamo, que puede quedar como un recuerdo de la sensación muy largo. Entonces hay que tener cuidado en el caso de los niños, qué tipo de miedo tienen, porque eso incluso se puede originar a través incluso de un trauma infantil. Entonces el miedo es una emoción importante, buena, aunque no lo crean, lo que no parece, pero hay que trabajarla. Hay que trabajarla porque sí puede repercutir mucho dependiendo qué tipo de miedo estamos hablando. Ya, claro. ¿Y a qué edad el niño experimenta el miedo? Desde pequeños. O sea, incluso desde que ellos nacen ya empiezan a tener sensaciones, ¿no? Entonces, conforme ellos van creciendo, van a ir desarrollando emociones, y definitivamente la emoción del miedo es algo que también se va a ir desarrollando desde la etapa de la infancia, ¿no? De pequeñitos. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Cuando llegan al colegio o cuando llegan a socializar con otras personas. A veces de repente se puede ver que no se acercan mucho. O sea, ocurren muchas cosas que pueden hacer que el niño empiece a sentir miedo, ¿no? Entonces hay que observar esas conductas para poder conducirlas hacia algo más positivo. Normalmente un niño de 2, 3 años camina por toda la casa, se va la luz y ellos siguen caminando como si nada, pero ya entra a los 3, 4 años, se va la luz y da un grito que uno tiene que ir a auxiliarlo, ¿no? Esto ocurre porque a medida que vamos desarrollándonos desde que somos bebés, ¿no? Vamos teniendo diferentes experiencias y sensaciones. Pero sin embargo, cuando vamos adoptando lo que se llama independencia y autonomía, empezamos a darnos cuenta que alrededor de nuestro entorno ya hay cosas incluso hasta peligrosas. Y empezamos a medir de que esto ya no es solamente cerca a alguna situación, sino hay más contexto. Entonces, al momento de que hay más contexto, por eso que los niños cuando entran a la primera infancia, que es a los 3 años, empiezan a cambiar el mismo sistema, y las sensaciones en el sistema de integración sensorial ya lo perciben con mayor amplitud. Por lo tanto, el miedo se hace cada vez un poquito más grande, ¿no? La sensación del miedo se amplía. Las emociones en realidad se amplían. E incluso hay diferencia entre una emoción y un sentimiento. Hay niños que pueden tener una emoción de miedo, pero cuando esto no es canalizado, se vuelve un sentimiento, o sea, dura. Y esto puede también traer consecuencias si no se trabaja, ¿no? ¿Y cómo podemos trabajarlo? Nosotros tenemos un sistema que incluso Mili como especialista también lo trabaja desde muy pequeños. Yo lo trabajo con adolescentes y adultos, pero el sistema es el mismo. Nosotros, yo siempre digo, y hace poco, ayer que estuve en una charla de padres de familia y hemos hablado justamente de este tema, es como que yo siempre digo y lo relaciono metafóricamente así, ¿no? Hay que bailar con tu cerebro. Literal, tenemos que bailar con el cerebro. ¿Cómo bailamos? Paso 1, identificamos. Paso 2, entendemos, aceptamos y reflexionamos. Y paso 3, lo canalizamos. Ahora, estos 3 procesos no es que sean inmediatos. Hay que entender que hoy día, yo sé que vivimos en la inmediatez por los botoncitos, ¿no? Cualquier tipo de botoncito, no solamente mi celular y mi laptop, ¿no? También en microondas y todo lo que tenga botoncitos. Eso es un proceso. El ser humano tiene un proceso para manejar una emoción, sobre todo la del miedo, ¿no? Porque todos sentimos miedo. Niños, jóvenes, adultos mayores, todos sentimos miedo, y el miedo es válido. Es muy importante porque nos ayuda a desarrollar otras capacidades también. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos con el paso 1? Identificamos el miedo, ¿no? Y decir, sí, tengo miedo. Está bien tener miedo, acepto el miedo. Paso 2, en el momento que lo entiendo, me puede tomar más tiempo que identificar. Me puede tomar de repente 2 horas, 3 horas,
de tener una sensación de miedo, porque mientras que yo lo acepto y mientras que yo reflexiono, ¿por qué tengo miedo? ¿Estará bien tener miedo? ¿Y si pasa algo? Y empiezan mis pensamientos a dar vueltas en base a mi sensación de miedo. Y luego viene y uno toma ese valor y dice, no, ya, tengo que manejar mi miedo. Y pasamos al paso 3. Por eso digo que el cerebro baila, tiene un proceso. Y después el paso 3, canalizo. En el caso de los niños, hay un cuento muy bonito que yo lo trabajo muchas veces con adultos incluso, y con niños es esencial. El tema, hay un cuentito bien cortito que dura 1 minuto y medio, Manual de la Tristeza, donde habla justamente de ese procedimiento. Baile 1, 2 y 3, donde canalizamos. ¿Cómo canalizan los niños? Cuando el niño se puede persuadir su conducta siempre y cuando haya pasado por el proceso 1, 2 para llegar al 3. A veces los padres quieren llegar al proceso 3 de frente, persuadimos de frente, le quitamos la experiencia de poder entender lo que siente, de poder reflexionar de lo que siente, aceptar lo que siente, para luego persuadirlo a que lo canalice. Y cuando hacemos esto, perdemos en realidad lo que se llama ese proceso importante que hace el cerebro de trabajar la inteligencia emocional. Para que cuando tenga que, vamos a llamarlo así, enfrentar cualquier situación, por ejemplo, frases muy típicas de escuela, ¿no? Tú no juegas, qué fea tu mochila, qué horrible tu polo, ¿no? Cabeza de y un adjetivo, ¿no? Es que eso pasa en la infancia, es muy común en las habilidades sociales. Entonces, ¿cómo superar esa sensación? Y no solamente del miedo, ¿no?, sino de cualquier emoción. La frustración, el enojo, ¿por qué no la ira? La ira también. Hay que validar las emociones de los niños. Los celos entre hermanitos. Claro. Y también pasa de que a veces los papás ven como que el miedo es lo peor, ¿no? Y los niños, ¿qué hacen? Los niños peor se ponen, ¿no? Sienten de que, o sea, está mal sentir el miedo, ¿no?, para ellos. Entonces, creo que ahí también afecta bastante el hecho de que más adelante, cuando estén adolescentes, enfrentarse a algo les va a costar mucho, y lo que hacen es evadir, ¿no?, para no sentirlo. Y es como un programa que nos queda, claro, ¿no? exacto. Porque a veces también se ven los padres que dicen, los hombres no tienen miedo, ¿no? Sí. Las mujercitas sí pueden tener miedo. Lo que pasa es que es parte de una cultura, lamentablemente, que todavía tenemos ligada a que los sentimientos es sinónimo de debilidad, ¿no? Y en realidad no, ¿no? Y sobre todo porque sí, tenemos todavía una buena pizca de todavía cultura machista, ¿no? Lamentablemente Latinoamérica todavía se basa un poco en el tema del machismo, bueno, bastante todavía en el tema del machismo. Entonces el hombre no puede, sobre todo los niños, ¿no? Tú eres hombre, los hombres no lloran, ¿no? Sí, claro, los eso lo he hombres no escuchado, lloran, incluso ¿no? yo en un los centro hombres, sí, de también. trabajo lo he escuchado decir, no, pero es que mi hijo no tiene por qué llorar. Yo, ¿pero por qué no? ¿Qué malo tiene? O sea, es una emoción que él tiene que sentir y dejarla, pues, Fluir, ¿no? fluir. Los hombres no tenemos miedo, somos machos, dicen, ¿no? Ahí estamos mal. Y está bien que tenga miedo, ¿no? Claro. Ahora, ¿para qué nos sirve el miedo? Literal, te voy a contar una experiencia muy particular que me pasó con un niño, y que para mí él es un niño que me dejó un aprendizaje a mí como adulto, incluso como profesional, incluso como mamá. Me dejó una gran enseñanza este niño. Un día él tenía miedo realmente a un problema familiar delicado. Cuando él logró superar ese temor, vino un día a consultorio y me dijo, María Lourdes, ya entiendo para qué existe el miedo. Entonces le digo, sí, ¿lo has descubierto? Y él venía muy emocionado, venía muy, muy alegre de lo que había descubierto en él mismo, en su capacidad, ¿no? Y me dijo, si yo no hubiera sentido miedo todo este tiempo, jamás hubiera sido valiente. Y hoy en día me siento el niño más valiente del mundo. Yo me quedé de verdad, dije, wow, si un niño ha podido procesar, analizar, reflexionar y concluir en esto, ¿por qué no un adulto, un adolescente, un adulto mayor, un joven? Ahora, a mí me encanta la idea cómo lo trabaja Mili, no voy a negarlo. Me encanta cómo ella lo Cuéntanos trabaja. cómo lo trabajas, Mili, por favor, porque muchas madres y maestras están aquí, pero muy atentas y queremos saberlo. Claro, justo en el taller de habilidades sociales que tenemos en Lazo de Apoyo vamos trabajando, porque llegan muchos niños pues muy tímidos, que de repente no pueden socializar de una manera correcta en la parte educativa, ¿no?, en el colegio, que es el lugar donde más socializan los niños. Entonces muchos de ellos son introvertidos, no se quieren acercar mucho, o dicen que no quiero porque él me pega o él me molesta, y no saben cómo de repente
socializar de una manera asertiva con los demás. Entonces en el taller justamente estamos trabajando esto porque es importante que ellos aprendan a enfrentar sus miedos para poder comunicarse de una manera asertiva con los demás. Entonces, ahora que tenemos a los niños en un inicio, en los primeros talleres, por ejemplo, los niños un poco como que tímidos, no querían acercarse, pero hay algo muy importante, es que si uno tampoco no les da la confianza a ellos, ellos tampoco van a poder pues echarse, como dice, a la piscina para poder A mí me gustó trabajar. mucho, por ejemplo, algo que yo rescato en el taller que aplica Mili de habilidades sociales en lazos de apoyo, es que hemos tenido registros, ¿no? Y los registros llegan a nuestra área clínica y nosotros nos permite poder ayudar psicológicamente también a trabajar con los adultos, ¿no? Yo hago el feedback con los papás, mientras que ella está en el taller con los niños. Y se completa todo el ciclo. Eso, es que las emociones es un complemento entre un papá, un maestro, un especialista, un abuelo, un familiar, un amigo. O sea, al final las emociones están en todos lados, De ¿no? verdad que sí. Y me encanta el registro que ella logra con los niños cuando los niños son capaces de decir, tengo miedo, siento frustración, estoy triste, estoy enojado, y luego expresar el por qué, ¿no? Claro. Eso es Claro, genial. y es también. que a veces, por ejemplo, sucede de que justamente en los talleres me pasa de que un niño, su mamá me contaba de que no era de hablar ni de contar de lo que le pasaba en el colegio. O sea, y a raíz de que él está yendo ya a los talleres, ha empezado a fluir más esa conversación con la mamá. Entonces, eso a mí me da alegría porque eso quiere decir que estamos haciendo un trabajo. De verdad que sí. Yo importante. quiero felicitar, agradecer a Lazos Lazos de apoyo. de apoyo y de amor, porque se necesita hoy en día mucho, Sí. muchísimo de ustedes, de personas como ustedes que estén apoyando. Quiero agradecerles su tiempo y segundos para que se despida. Agradecemos mucho la invitación del programa de la Miss Frida y conversando detrás de cámaras, me encantó la trayectoria, de verdad, Miss, muchísimas gracias. Vamos a pedir su apoyo también, porque al final en el trabajo con los niños todos somos uno. Todos, los padres, los maestros, los familiares, los amigos, los terapeutas, especialistas, todos en general tenemos que estar a favor de la infancia y apoyar a la infancia. Así es, muchísimas gracias a todos también por estar aquí en esta entrevista y acompañarnos para poder llevarles un poquito de lo que nosotras sabemos para sus casas. Gracias y los esperamos en Lazos de Apoyo. Así es, y como decimos, los niños no les pertenecen a los médicos, a los psicólogos, a los maestros, nos pertenecen a todos, y así es que en esta labor hay que sumarnos todos. Por eso la doctora Esther Álvarez Bolaños nos trae la cápsula Promover el desarrollo integral de los niños. La educación de niñas y niños debe incluir un desarrollo armónico, un desarrollo integral desde el hogar y, por supuesto, en la escuela. Padres y maestros debemos dar prioridad y poner mucha atención a ese desarrollo integral de niñas y niños. Propiciar en ellos hábitos de cuidado e higiene del cuerpo, hábitos sanos de alimentación, hábitos de estudio e interés por aprender. Asimismo, aprovechar su curiosidad, que es innata, y estimular su creatividad. Por supuesto, los valores deben ocupar un papel primordial en su formación, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que serán importantes para ese desarrollo a lo largo de toda la vida, para enseñarles a vivir. Se debe educar para la vida y en ese sentido, un estilo de apego seguro y protector es muy importante. Que formemos para la autonomía y, por supuesto, para formar ciudadanos responsables. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.